Listo. Bueno, muy buenos días. Tenemos hoy otra sesión del curso de marzo 1. En la anterior sesión hablamos de cómo se encuentran cada uno de ustedes y digamos cómo esta situación los afecta o nos afecta a cada uno de nosotros. Y he planteado, digamos, como propuesta para empezar a desarrollar hoy, que, digamos, no propiamente nos volvamos a la normalidad académica en el sentido de que hacemos lo que hacíamos siempre en situaciones convencionales en la universidad, sino que dado que estamos en medio de una protesta social, eh, pudiéramos pensar que hacemos un curso, terminamos este curso ligándolo más eh, a esa situación y buscando no solo apropiarse de unos conceptos, eh, mm, digamos, que se miran en sí mismos y en su teoría, sino buscando hacer uso de esos conceptos para la comprensión de esta situación que estamos viviendo. En ese sentido, planteamos también la posibilidad de que ustedes se organicen en grupos de manera tal que máximo tres de ustedes conformen un grupo, se plantean un tema, vamos elaborando la pregunta con base en los conceptos que hemos trabajado en el curso. Eventualmente también miramos los que no hemos visto de una manera muy sucinta, lo que tiene que ver con la idea de enajenación y de emancipación. Y al final buscamos tener de estas 5 o 6 semanas que tenemos previstas para el curso, un producto que nos permita un primer acercamiento a esta problemática, cómo se podría realizar un acercamiento a esta problemática desde una perspectiva marxista. Siendo así, ahora entonces nos correspondería mirar qué grupos conformaron ustedes y qué temas han explorado para trabajar. Pero también les planteé que podría hacer un recorderis de lo que hemos trabajado en el curso, cuáles han sido los conceptos, qué es lo que considero que es importante allí y desde esa perspectiva poder, digamos, como haciendo el recorderis, también ubicarnos en cuál sería la perspectiva que hay que trabajar con respecto a un análisis de la situación con base en esos conceptos. Entonces, siendo así el asunto, permítanme ustedes entonces, digamos, presentar los contenidos del curso, lo que hemos visto hasta ahora, de una manera sucinta. Luego, digamos, abriré el espacio para las preguntas, de manera tal que hagamos las aclaraciones pertinentes y ahí retomamos la idea de los grupos que ustedes hayan conformado. Bueno, digamos, quiero recordarles que el programa del curso está organizado en 3 partes, cada una de ellas con la pretensión de esclarecer 3 conjuntos de conceptos. En el primero, la idea de la sociedad, cuál es el concepto que nos aporta Marx a través de sus obras, qué es lo que él está entendiendo por sociedad. Estamos hablando de una perspectiva, de un curso que se aborda para estudiantes de sociología y que precisamente su objeto de estudio es la sociedad. Una segunda parte, buscamos plantearnos cuál es la idea del Estado, el concepto de Estado moderno, cómo es que Marx entiende esa problemática, y luego en esta tercera parte queríamos trabajar el concepto de emancipación y de alienación. Volvamos sobre los 2 primeros conceptos, que son los que hemos trabajado y de los cuales buscaría hacer la síntesis o busco y les presento una síntesis. En primer lugar, uno puede entender, digamos, la sociedad de diferentes maneras. Si lo mira desde ver, podría decir que lo que estudia la sociología es la acción social. Si lo mira desde de la perspectiva de Durkheim, podría decir uno es el hecho social. Si mira con Parsons, diría es la interacción social. En consecuencia, la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que propone Marx que estudiemos o que estudie la sociología? No resulta tan claro como en los otros autores, dado que Marx no se propuso hacer una sociología propiamente, se propuso, digamos, hacer una ciencia de los seres humanos que además fuera, digamos, abarcante del conjunto de los fenómenos
susceptibles de conocer científicamente. En consecuencia, digamos que no tenemos una definición precisa sobre la cual construya un aparataje conceptual, pero lo cual no quiere decir que no se pueda rastrear, ¿cierto? Entonces, nosotros empezamos a trabajar en la introducción a la contribución a la crítica de la economía política, porque digamos que allí hay un planteamiento fundamental de Marx que, digamos, que lo hace característico, que lo hace muy propio y que sería el punto fundamental de su teoría. Y es que ese planteamiento dice, ese postulado, dice que no es apropiado, que no es suficiente explicarse la historia humana a partir de las ideas, a partir de sus representaciones, sino que lo que habría que mirar es cómo es que realmente viven los seres humanos. Y entonces, digamos que este postulado implicaría, digamos que está en la discusión con los filósofos de su momento, que está en la discusión, digamos, con los jóvenes hegelianos, de buscar explicar la historia humana a partir de las ideas, controvertirlo, digamos, encontrar la limitación de este planteamiento y decir que lo que habría que hacer es buscar cómo es que realmente viven los seres humanos. Yo, a partir de ese planteamiento, diría, por ejemplo, que como, digamos, si nosotros nos atenemos un poco a la situación que estamos viviendo en el país, uno podría perfectamente, y es lo que de pronto si ustedes miran detenidamente lo que se ve un poco en la discusión pública, que se ve el fruto de la historia o los acontecimientos que están pasando como si fuera simplemente una contradicción de ideas, ¿cierto? Existe un partido en el gobierno que concibe el manejo de la sociedad simplemente a partir de sus propias ideas y que considera que cualquiera otro que tiene otras ideas distintas es un enemigo del país, son personas de mal, ¿cierto? Y digamos, ¿cuáles serían esas ideas del país? Un país donde, digamos, fundamentalmente se tiene la idea de la libre inversión, donde los individuos eh, eh, el producto de su trabajo no debe tener ninguna limitación y por trabajo entiende fundamentalmente la idea de la inversión y de la actividad económica de los propietarios en particular de la tierra, pero también de algunos otros medios de producción de carácter rentistas como los banqueros. Entonces digamos que una sociedad que conciben que una sociedad debe estar dejada a sus libres fuerzas del mercado y el Estado debe intervenir lo mínimo en esa regulación económica, pero para garantizar las disidencias de lo económico o las dificultades en lo económico tendría que tener una fuerte presencia de control social. Digamos, listo, esa podría ser una idea. Uno podría mirar el conjunto de los partidos de gobierno y mirar, por ejemplo, los partidos cristianos, como que se dicen a sí mismos cristianos, como ellos consideran que tienen una comprensión de la vida que también es la correcta, como la del anterior partido, la única, y que consideran que es lo que digan sus pastores lo que constituye el bien de las personas y la forma correcta de vivir. Una forma de correcta de vivir que, digamos, está fuertemente marcada por una comprensión de las relaciones entre los géneros, del papel del hombre, de mando del hombre sobre la mujer y en consecuencia también, digamos, del ejercicio de la autoridad fundamentado sobre una concepción totalmente patriarcal y de desconocimiento absoluto de la mujer, y lo cual implica también una comprensión de las relaciones entre los géneros en términos sexuales, en términos eróticos. Podría uno mirar también otros partidos de gobierno y mirar cada uno de ellos. De pronto se me ocurre el Partido Conservador, donde, digamos, el Partido Conservador también tiene diferencias y diría que lo fundamental es mantener un orden social y el valor que lo inspira a él sería esta idea. Y podría seguir mirando diferentes tipos de ideas de esos partidos. Podría mirar también los partidos de oposición, ¿sí? Y podrían descubrirse también diferentes perspectivas en cada uno de ellos, ¿cierto? Podría uno plantear, digamos, que un partido, digamos, como el Polo Democrático, que también a su interior tiene diferentes tendencias, pero que considera, por ejemplo, que no todos los asuntos de la vida humana y social deben ser dejados al mercado, sino que algunos de ellos deben
ser intervenidos por el Estado, por ejemplo, con asuntos como la salud, como la educación, que deben ser, digamos, ofrecidos directamente por el Estado y en los cuales se deben invertir los recursos de los impuestos de los colombianos para financiar estos servicios, por ejemplo. ¿Sí? También estaría la idea de cómo preservar, digamos, y garantizar la pervivencia de factores internos de la producción, como los pequeños empresarios, los medianos empresarios, la defensa del campesinado, y entonces uno podría, insisto, seguir pensando que puede explicar la historia y los acontecimientos que se están presentando simplemente mirando las ideas de cada una de las organizaciones políticas que en última son las que deciden las definiciones, deciden las normas, deciden las políticas, deciden qué es lo que pasa con el país. Listo. Si uno se ubicara en esa perspectiva y en ese debate y pensara que Marx está aquí en medio de este debate, lo primero que nos diría es que es una forma incompleta, inacabada, inadecuada de abordar la realidad social, porque no son las ideas las que originan en las cuales podemos encontrar mejor la explicación del acontecer humano, sino que lo que tendríamos que mirar es cómo vivimos los colombianos, ¿cierto? Y cómo vivimos los colombianos implica considerar qué es lo que hacemos para obtener de la naturaleza los medios necesarios para vivir. Ese cómo vivimos podría entenderse de muchas maneras, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que producimos con los colombianos? Y esa sería una entrada también adecuada, ¿no? Entonces, los colombianos, ¿qué necesitamos para vivir? Alimentos. Entonces, ¿quiénes producen los alimentos y cómo producen los alimentos? Y seguramente que allí encontraremos que en Colombia buena parte de la producción alimenticia se deriva de campesinos que cultivan sus parcelas, pero también encontraremos que hay grandes extensiones de tierra que están siendo explotadas por unos terratenientes de una manera intensiva, no, mejor, extensiva, es decir, grandes áreas de terreno con pocas cantidades de ganado y esa es la carne que se consume y la leche que se consume en el país, eventualmente algunos pequeños productores que seguramente que tienen una participación muy pequeña en el mercado y podría encontrar de pronto también formas cooperativas de producción donde algunos productores compran a esos pequeños, algunos productores de leche compran a los pequeños productores de este alimento y bueno, podríamos encontrar diferentes alternativas. Podría encontrar, digamos, lo que tiene que ver con algunos otros alimentos que en algún momento se producían en el país, como el maíz, que ahora se importa y poder establecer eso, qué se produce en el país y qué no se produce en el país y cómo se comercializa. Y eso, digamos, para las necesidades básicas, podría mirar uno lo que tiene que ver, por ejemplo, con las viviendas, las construcciones de vivienda, y entonces mirar esos productos, pero también seguramente que se daría cuenta que no solamente tiene necesidades materiales, sino también necesidades espirituales, y entonces empezar a mirar otro tipo de productos que digamos que también permiten la vida humana en sociedad, ¿no? Cómo se producen las ideas, cómo se produce el arte, eh, las diferentes formas en las que se produce el arte, podríamos mirar la música, el teatro, diferenciar productos que se tienen allí y podríamos hacer como ese diagnóstico de cómo se produce y cómo se vive. Y Marx diría, esa sería una manera adecuada. Sin embargo, todavía sería insuficiente, porque lo que habría que establecer allí es cuáles son las relaciones sociales de producción que establecen esos grupos humanos. Entonces, no solamente qué producen, sino cómo lo producen. Y entonces, al mirar cómo se producen, entonces tendría uno que mirar, bueno, yo puedo encontrar diferentes formas de producción. Yo tengo una economía campesina en la cual la familia campesina es la que produce lo que necesita para su sustento y eventualmente lo lleva al mercado un excedente para obtener otros productos que ellos no producen. Listo, tengo una forma de economía. Podría hablar de la economía de las comunidades étnicas que tiene una forma de apropiación del terreno colectivo y de producción colectiva, y entonces, bueno, qué es lo que producen y cómo lo producen y cómo comercian con otros. También podría hablar de lo que he mencionado hace un momento, cuál es la producción terrateniente, es decir, de grandes propietarios de tierra, cómo es que hacen uso de esa tierra,
y qué producen, aparte del ganado, de los productos lácteos, podríamos encontrar productos de grandes extensiones, como por ejemplo lo que tiene que ver con la caña, lo que tiene que ver con la palma africana, y podríamos empezar a mirar cómo lo producen, fundamentalmente sobre la idea de cuál es la relación que establecen para producir, ellos como grandes propietarios de la tierra que contratan a peones para que ellos les produzcan, y tenemos diferentes formas incluso también de contratación, de pronto unas formas en la costa, otras formas en el valle donde se produce la caña, y cuáles son esas condiciones, digamos, donde hay un trabajo asalariado y tenemos ya no campesinos, sino jornaleros o trabajadores asalariados trabajando en el campo. Podríamos mirar un poco las relaciones en las urbes y en los sectores urbanos, digamos, de sectores medios de la población, es decir, de empleados de una mayor calificación de su fuerza de trabajo que trabajan en el sector terciario que llaman de los bancos y más, igual siguen siendo obreros asalariados con una fuerza de trabajo más capacitada. Podríamos ver, digamos, lo que tiene que ver con los empleados del Estado, por ejemplo, lo que tiene que ver con los docentes, con los jueces, que constituyen una capa de personas que tienen una serie de ingresos que les permiten unos niveles de vida determinados, pero que igual su forma de obtener esa forma de vida tiene que ver es con un trabajo de carácter asalariado. Y seguramente que si seguimos en esas relaciones podemos ver que si hay unos asalariados, hay sectores que pagan esos salarios, y entonces tendría que mirar quiénes son los que pagan salarios y poder encontrar algunos sectores, ya lo hemos dicho, de terratenientes, pero también tendríamos algunos sectores industriales, muy pocos, algunos sectores de comercio, y bueno, tendríamos que hacer ese diagnóstico y hacer ese esquema del conjunto de qué viven los colombianos, cómo viven y cómo establecen relaciones sociales de producción. Relaciones de carácter mercantil, de compra y venta a fuerza de trabajo, relaciones campesinas en las cuales se produce lo que se necesita y se comercializa el resto, relaciones más comunitarias donde podríamos encontrar, digamos, lo que tiene que ver con las comunidades étnicas y buscar establecer el peso de cada una de ellas en su economía. En el caso nuestro, un renglón importante, importantísimo, tiene que ver con la producción de la cocaína, de la heroína, de la marihuana, y cuál es el proceso que se realiza en el país, y cómo se procesa, cómo se le agrega valor y cómo llega al mercado internacional. Y tendríamos que hacer como todo ese diagnóstico de cada uno de esos sectores y buscando encontrar el peso de cada uno de ellos. De manera tal que si uno encontrara esa relación, luego tendría que volver, digamos, habiendo mirado las ideas, habiendo mirado las formas en que se vive y las relaciones que los individuos contraen entre sí en esas formas de producción, qué se produce, cómo se consume, luego en consecuencia poder establecer esa relación entre esos dos elementos, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, sí, en el mundo de la vida del trabajo, en la forma de garantizar el trabajo, tenemos, digamos, unos sectores banqueros, un sector bancario que está buscando, pues, obtener una mayor ganancia sobre la base de cobrar unos mayores precios por sus servicios. En consecuencia, digamos que puedo encontrar cómo se relaciona con los dirigentes de este o de aquel otro partido político que expresa sus ideales y que, digamos, busca que esas formas de obtener del producto social lo que considera que es válido para ellos son llevadas en normas que se tramitan en el Congreso, y entonces tendría que establecer esa discusión. Digamos que buena parte de ese ejercicio es lo que Marx hace también en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hicimos ese trabajo, él piensa y muestra cómo hay diferentes clases sociales en Francia y cómo esas se expresan, digamos, de diferentes formas de entender el régimen político, de entender cuál es la participación del gobierno, del ejecutivo, cuál es la relación del ejecutivo con el legislativo, cuáles son las normas que se aplican en su momento, y en consecuencia, digamos que desde una perspectiva marxista tendríamos que mirar esos dos conjuntos de fenómenos. ¿Cuáles son las ideas en las cuales se debate la sociedad y cómo se enfrentan en ese conjunto de ideas, pero a su vez cómo viven? Y cómo viven es cómo producen, qué producen y cómo lo consumen, ¿no? ¿Cuál es la participación de ese conjunto de la producción? Hablar de cómo lo consumen, tendríamos que hablar
de la relación del salario, de la ganancia, del precio, no entendido solamente en montos, en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos, es decir, fundamentalmente en eso, ¿cierto? Si yo participo en el proceso productivo vendiendo mi fuerza de trabajo, lo que yo obtengo de la producción social del conjunto de la sociedad se expresa en forma de salario. Si yo participo en el proceso productivo como empresario, como aquel que compra fuerza de trabajo, que compra materias primas, la forma que obtiene lo del producto social, su parte del producto social se llama ganancia, o si yo participo como propietario de la tierra, la forma en la cual yo retomo para mí lo que tiene que ver con la retomo para mí del producto social se llama renta, ¿cierto? Y podríamos seguir explicando cada uno de los elementos sociales. Entonces, digamos que buena parte del trabajo tendría que centrarse sobre esa base de establecer esa relación permanente entre esos dos conjuntos de fenómenos, las ideas y las condiciones materiales de vida. Al hablar así, entonces implicaría introducir otro elemento clave, ¿cierto? Es poder considerar que efectivamente para entender la sociedad, para entender qué es eso la sociedad, para entender cuál es el tipo de relaciones que establecen entre los seres humanos, tengo que establecer siempre una relación dialéctica entre ese conjunto de elementos ideológicos y materiales, eh, de cómo se piensa y cómo se vive y establecer permanentemente esa relación, y ahí vendría el otro punto fundamental, ¿cierto? Al mirar esa relación dialéctica entre esos dos conjuntos de fenómenos, tendría que entender además que esa es una relación histórica. ¿Sí? Las relaciones sociales nunca han permanecido de la misma manera, y por histórico quisiera aclarar aquí algo. Cuando se habla de historia a veces se tiende a pensar que la historia solamente es el pasado, ¿no? Y aquí cuando se está hablando de lo histórico es hablar de cómo la historia es un permanente proceso de cambio, y que lo que estamos viviendo ahora en el presente tan solo es un momento de un continuum que seguramente tiene unas causas explicativas en el pasado y que también está proyectando hacia un futuro determinado. Entonces, la permanente relación entre ideas y las condiciones materiales de vida, la permanente relación entre eso más general del ser humano y eso más específico del ser humano, constituye una relación que está en permanente conflicto y que seguramente también está en un proceso permanente de cambio y transformación producto de ese cambio. Volvemos a la idea de la introducción a la crítica de la economía política, y allí Marx nos dirá que precisamente la historia humana es ese permanente cambio, esa permanente lucha entre esos dos conjuntos de aspectos, pero que solamente, digamos, los procesos de cambio se dan en el momento en que ese conjunto de ideas que también abarcan las instituciones ya no son capaces de resolver los problemas que se presentan en esas condiciones materiales de vida. Entonces, digamos que esa permanente relación entre un elemento y otro lo que explicaría es que es posible generar un cambio cuando las condiciones materiales de vida, los problemas que se generan en esas condiciones materiales de vida, en esa forma de producir lo que se necesita para vivir, pues entran en contradicción con esas relaciones ideológicas, institucionales, reguladoras de la sociedad. Solamente en ese momento se producen cambios. Pues de pronto lo que él trabaja y muestra más claramente en el manifiesto, que ha mostrado también en algún momento en la ideología alemana, a pesar de que recoge algunos elementos de la historia pasada, de diferentes formaciones sociales, y por formación social entiende ese conjunto de elementos entre ideas y condiciones materiales de existencia, pues habla de diferentes formaciones sociales, el esclavismo, el feudalismo, en algún momento habla de la formación asiática, y encontrando cómo hay esa relación, insisto, entre esas ideas y las condiciones materiales de existencia, pero digamos que lo que más se detiene más es mirar precisamente las relaciones en la sociedad moderna, en la que está viviendo, en la que tiene frente a sí, y cómo encuentra en esa relación entre la sociedad moderna, encuentra que la característica fundamental que se da en esa sociedad moderna es una producción cada vez más social. Producir cualquier objeto implica cada vez una mayor división del trabajo,
de pronto, yo no sé si algunos de ustedes han tomado sociología del trabajo con el profesor Pompeyo y han ido a algunas de las empresas, por ejemplo, aquí de Pereira, de ensamblador, donde se ensamblan los vehículos como los buses como los Transmilenios y pueden encontrar toda una cadena productiva donde incluso al interior de la fábrica ustedes tienen una gran división del trabajo y cada obrero hace una parte de su trabajo y hay una producción en cadena. Esa es una forma de entender, digamos, la socialización de la producción, pero además de eso, no solamente al interior de cada unidad productiva, sino que entre las unidades productivas entre sí también se establecen unos vínculos, cada vez una división del trabajo cada más grande. Quien produce y ensambla los buses resulta que trae cada uno de los elementos de su producción viene de diferentes partes del mundo. En consecuencia, digamos que el mundo se convierte como en una gran unidad económica donde cada una de ellas está aportando una parte de ese producto social y en consecuencia, digamos que se va intensificando cada vez más la división del trabajo. Cada vez, cada persona, cada grupo de personas, lo que está haciendo es una parte más pequeña de la producción. En ese sentido, en consecuencia, lo que él le estaría diciendo es la producción en la sociedad capitalista, en la sociedad moderna, se hace cada vez más sobre esa creciente división social del trabajo, pero que entra en contradicción, de nuevo, con otro elemento que resulta ser en un momento un motivo de desarrollo, pero que en otro momento llega a constituirse en una traba. Y entonces en ese sentido uno lo que encuentra es que lo que está diciendo es la producción es cada vez más social y la apropiación de lo producido es cada vez más individual. Es decir, ahí hay una figura que resulta complicado y es como hay una apropiación privada de lo producido socialmente. Entonces, también ahí señalaría cómo en la sociedad moderna esa es la contradicción fundamental entre la producción social y la apropiación privada, que a su juicio la tendencia que marcaría es precisamente a entrabar cada vez más la producción, lo cual se expresa en crisis cíclicas, crisis paradójicamente de sobreproducción, dado que esa apropiación privada del producto social, que es a su vez social, se hace sobre la base de digamos, de cada productor por su propia cuenta de manera aislada, buscando abastecer un mercado que no logra controlar y al cual busca participar cada uno de ellos, haciendo que su producto sea cada vez más barato, de mejor calidad, entrar en el mercado, competir, pero con eso también cómo se generan crisis de sobreproducción, crisis en los cuales hay muchos productos y pocos consumidores y en consecuencia, digamos que entra en una relación que no es sostenible a largo plazo. Por eso Marx plantea el asunto de cómo el futuro de la sociedad capitalista es quitar esa traba que impide el libre desarrollo de las fuerzas productivas y que impide a su vez también la apropiación social de ese producto que es social. En ese sentido, lo que ustedes van a encontrar en el manifiesto o lo que encontramos en el manifiesto es un llamado, digamos, a la clase obrera, que es la que produce, digamos, la que participa de todo el proceso productivo en su mayor parte, a que la clase obrera reconozca que sus condiciones de miseria, que sus condiciones de explotación, que su forma de esa participación precaria del producto social corresponde a una relación social que entra en contradicción con ella, que es la propiedad privada. ¿Cierto? Entonces, la apropiación privada de lo producido socialmente entra en crisis el papel de la clase obrera, implicaría reconocer esa contradicción y buscar cómo eliminar ese obstáculo de la propiedad privada y así como la producción es social, la distribución y el consumo también debe ser social. Digamos que esa sería un primer momento. En esa producción material de la vida hemos señalado algo que no le hemos puesto nombre, hemos hablado de los campesinos, de los terratenientes, de los burgueses. Eh, el nombre genérico para cada uno de esos grupos humanos que participa de una manera determinada en la producción social es clase social.
El concepto de clase, pues un concepto que no se lo inventó Marx, venía de antes. El concepto de clase, de hecho, es un concepto lógico, que lo que quiere decir el conjunto de elementos que poseen las mismas características, aplicado a la sociedad, el conjunto de personas que tienen las mismas características. ¿Cuáles son esas características desde la perspectiva de Marx? Pues aquellas personas que participan con las mismas condiciones en el proceso productivo, y que obtienen también su participación de lo que allí se produce de una manera determinada. Tres grandes clases sociales, dirán en manifiesto: burguesía, terratenientes, obreros asalariados, y dirá cada vez que eso va tendiendo hacia solamente dos clases, burguesos y proletarios. En consecuencia, lo que vamos a encontrar, digamos, en una segunda parte del curso, es la idea de cómo esos conflictos se resuelven en el ámbito ideológico, en el ámbito institucional, y por ideología, insisto, no solamente entiende las formas de representarse el mundo, sino también las formas en que se institucionalizan esas relaciones sociales entre los hombres, es decir, el Estado, es decir, la religión. Lo que vimos en la segunda parte tiene que ver con el Estado, y más lo que nos va a diferenciar es cómo en esta sociedad moderna también se marcan una serie de diferencias con respecto al Estado en relación con otras formaciones sociales, con otros momentos históricos, con otras formas de organización de la sociedad. Así lo que nos va a decir es cómo, digamos, el Estado moderno implica, digamos, una forma de emancipación del dominio político, de las formas anteriores de dominación política. ¿Qué implica esa forma de emancipación? Implica que así como en la esfera económica, para que existan obreros, es parte fundamental el obrero libre, es decir, aquel que va y vende su fuerza de trabajo, a diferencia del siervo de la gleba, de la forma de producción feudal, en la cual el siervo está atado al territorio y está atado a su señor y no puede contratar con él, sino que solamente intercambia de manera personal los productos con él. En el capitalismo el obrero es libre, y en consecuencia es libre de vender su fuerza de trabajo. Y pues bueno, ahí cuando ustedes miren ya un detalle más en el capital, se darán, por ejemplo, cuenta de los procesos de acumulación originaria y demás, de cómo esos procesos implicaron la liberación del obrero, es decir, la condición del obrero de no tener nada más que eh, vender su fuerza de trabajo, no tiene más que su fuerza de trabajo para tener de qué vivir, y en consecuencia tiene que venderla. En la misma relación, digamos, en el Estado moderno, lo que se hace es también liberar a los individuos del dominio material determinado de una clase específica, que lo que va a plantearse es la situación de Alemania. En Alemania los grandes príncipes feudales a su vez tienen el dominio sobre las personas, pero construir un Estado moderno implica liberar a las personas de ese dominio específico para constituir una idea de un dominio sobre individuos libres. Disculpen un momento. Entonces, digamos que en paralelo a la sociedad capitalista, en la sociedad, en el Estado moderno, también se parte del supuesto de la libertad de los individuos como ciudadanos. Y ahí lo que nos va a mostrar es cómo esas diferencias que se empiezan a generar, va a ser esa discusión, digamos, en el 18 Brumario, va a ser la discusión en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, para plantearnos el Estado moderno como el Estado políticamente emancipado. ¿Cierto? En la cuestión judía también nos va a plantear este mismo problema cuando se empieza a discutir con los jóvenes hegelianos, con Bruno Bauer en particular, con Stinner, la discusión sobre la idea de cómo los judíos están reivindicando unos derechos particulares, y Marx está señalando cómo, digamos, esos derechos particulares, esas particularidades de la sociedad en un Estado moderno quedan regladas a la esfera de lo privado. Es decir, que por ejemplo las creencias religiosas no pueden ser el elemento que impere sobre el conjunto de la sociedad,
sino que las creencias y la ideología tiene que ver también con, digamos, con un ámbito privado y en consecuencia que la forma de resolver eso es como el Estado se emancipa de la religión, es decir, no podemos concebir una religión de Estado. En consecuencia, lo que debe hacer el Estado es garantizar la libertad de culto, de nuevo, es decir, no es adoptar un credo y una confesión religiosa en particular, sino cómo el Estado legisla independientemente de esa confesión religiosa, de sea mayoría o no sea mayoría, sea minoría, sino que simplemente es un asunto distinto y a ese proceso se llama secularización. Entonces, el poder público, el poder del Estado se emancipa, logra una independencia política en el momento en que se emancipa como una propia esfera de la vida humana en sociedad que no está dependiendo de la religión y que por el contrario lo que hace el Estado es garantizar la expresión de las distintas confesiones religiosas y garantizar que ninguna de ellas pueda imponerse sobre las demás ni imponer sus criterios. Ese es un punto fundamental. Ese, digamos, con respecto a la religión, tiene que ver, digamos, como un elemento más general, que sería la idea de cómo en el Estado moderno se expresa la idea de la libertad de conciencia, ¿cierto? Es decir, cómo los individuos no solamente pueden tener el derecho de tener ideas religiosas, sino tener ideas políticas, ideas jurídicas, ideas estéticas, ideas económicas, todo lo que ustedes quieran, es en el Estado moderno, digamos que parte fundamental es precisamente esa idea de esa libertad de expresión a todo su andar. En ese sentido, uno podría también, digamos, a estas alturas decir, bueno, podemos juzgar el Estado colombiano y en ese caso, por ejemplo, la idea de la protesta social es muy, muy interesante porque en esa protesta social se están expresando diferentes ideas políticas, ¿cierto? Lo que se están expresando es también diferentes ideas de los ciudadanos con respecto a qué es lo que debe hacer o no hacer el Estado y de alguna manera cómo el Estado se coloca al lado de una de esas expresiones de la sociedad o efectivamente busca garantizar que todas ellas se puedan expresar porque esa es la idea de la expresión política. En ese sentido, quisiera señalar un elemento muy interesante de esta situación de Manizales que le podría uno ayudar a expresar cómo es el carácter del Estado moderno en Colombia y si efectivamente ha logrado una independencia y una garantía de la expresión de los derechos de los ciudadanos. Y quiero hacer mención al mural que en estos días de paro se pintó en el Puente de la Libertad, ahí en la idea de la glorieta de San Marcel, donde los jóvenes que protestaban hicieron el mural, yo supongo, pienso, si no lo han visto, sería interesante que ustedes lo miren, en el mural donde se decía que Estado narcoparamilitar. Están expresando una idea y lo están expresando por un medio estético, ¿cierto? Como parte de la sociedad y en un Estado moderno, pues tendrían todo el derecho de expresarlo como lo hicieron. Pero luego viene otro grupo social, ¿cierto? Que considera que ese tipo de ideas no se pueden expresar y pintan el mural, su mural es pintarlo de blanco con la protección de la fuerza pública, lo cual está mostrando cómo aquí hay una desviación del Estado moderno que no está garantizando la expresión de todos sus ciudadanos porque primero permitió que fuera borrado un mural que había sido expresado por parte de la sociedad y luego no solamente lo permitió, sino que le brindó todo el cuidado y la protección. Y a partir de ahí, los jóvenes que protestaban decidieron volver a retomar, a pintar el mural y ustedes se encuentran cómo en un primer momento llegó la policía tratando de impedirlo, esa posibilidad de expresar sus ideas en ese mural. Y buscaron la idea que se necesitaban permisos, que es que lindías, que bueno, diferentes instancias, hasta que los muchachos deciden que ellos tienen todo el derecho a expresarse, lo cual es apenas natural en un Estado democrático, en un Estado moderno, terminan pintando el mural, resistiendo las agresiones del ESMAD y de la policía, llega el gobernante civil, el alcalde, negocian con él y la tropa se tiene que retirar y creo que hasta el día de hoy allí está el mural, ¿cierto? Aparte de eso, hubo otra acción del presidente de estos muchachos que promueven la pintura ante un juez, tutelando su derecho a la expresión y el
juez decide tutelar efectivamente el derecho y a decir cómo efectivamente los jóvenes, los ciudadanos pueden y tienen toda la garantía de su libertad de expresión, y en consecuencia que ellos no necesitan pedir permiso para, ningún ciudadano necesita pedir permiso para expresar sus ideas. Este solo hecho para mostrar, digamos, cómo aquí, ¿cierto? Hay una tensión muy característica en este proceso de construcción de un Estado moderno en Colombia. En consecuencia, encontramos, digamos, unos elementos de modernidad en el fallo del juez, unos elementos de modernidad en los jóvenes que salen a expresar sus ideas, unos elementos de modernidad en el CARDE que logra, digamos, reconocer el derecho de los jóvenes a expresarse en los muros, unos elementos de premodernidad en aquellos que se consideran que tienen el derecho de blanquear a los demás y de impedir su expresión. Pero digamos que ese sería como la muestra, digamos, de esas tensiones y de esos conflictos permanentes que sería propio abordar desde una perspectiva marxista, desde la perspectiva no solamente de las ideas, sino de cuáles son las condiciones humanas, económicas, de vida de cada uno de esos grupos que están enfrentados, solo para colocarles un ejemplo. Luego vendría, digamos, otra serie de elementos que podemos encontrar en el Estado moderno, la idea también de cómo hay una división de poderes, Marx lo reconoce como parte de ese proceso, digamos, de emancipación de el Estado de un único poder o del poder de los curas y el poder de los príncipes feudales, y en consecuencia cada uno de ellos también como adquiere también su esfera propia, encuentra cómo el Parlamento constituye una expresión, digamos, del conjunto de la sociedad, de los grupos humanos que allí están viviendo esa relación social, pero también como hay una relación que está en permanente crisis, en permanente negociación, y que la política implicaría eso, la negociación permanente de los diferentes partidos que a su vez están expresando los intereses de las diferentes clases sociales. Eh, También reconocer un poder ejecutivo que digamos que sería el que logra la síntesis y la expresión del conjunto de la sociedad. También vimos allí un poco la guerra civil en Francia, cómo Marx también se plantea la idea de cómo incluso una revolución obrera, una forma distinta de negociar podría superar esa división de los poderes y por lo menos concibe que puede haber un ejecutivo que a su vez asuma las funciones legislativas, o perdón, mejor al contrario, un legislativo, es decir, un órgano colectivo de gobierno que a su vez asume funciones ejecutivas. En consecuencia, digamos que allí estaría también planteando y replanteándose las posibilidades de la organización de esa división de poderes y pensando y consiguiendo que puede por lo menos superarse esa separación entre lo legislativo y lo ejecutivo. También nos plantea el papel digamos, del organismo que controla y que garantiza, digamos, el orden ciudadano, el orden de la ciudad, y plantea cómo debe ser un organismo civil, ¿sí? Cómo no es un organismo militar, sino que los conflictos entre los ciudadanos son apenas naturales en una sociedad moderna y que debe existir un organismo civil que ayude a regular esos conflictos entre los ciudadanos. Y considera que el asunto de los conflictos entre las naciones es un asunto distinto que ya tiene que ver con las armas y que tendría que verse relegado a un cuerpo especial que maneje esas armas. Hace la consideración de que todos los ciudadanos deben pasar por la formación militar, deben integrar el ejército, precisamente en la medida en que si todos tienen esa formación, el ejército debe ser también, digamos, el órgano de dominación de una determinada clase por otra. Reconociendo, digamos, que esa es la formalidad del Estado moderno, partiendo de la libertad de los ciudadanos, de la libertad de su expresión, de instituciones que buscan garantizar esas libertades de los ciudadanos, pasa también a reconocer la materialidad de ese Estado. Y si ustedes se dan cuenta, siempre más vamos a encontrar esa idea de un conjunto de fenómenos que se diferencian de otro conjunto de fenómenos. Yo puedo encontrar lo formal del Estado y puedo encontrar ahora lo material del Estado. Y lo material del Estado tiene que ver con el poder
el fundamento del poder de cada uno de los grupos que están representados allí en esa formalidad. Y esa expresión del Estado tiene que ver con precisamente cuáles son sus condiciones materiales de vida. ¿Cómo es que esos distintos grupos, clases, partidos políticos obtienen lo que obtienen para vivir del proceso productivo, cómo lo distribuyen y cómo hacen uso de él? En consecuencia, poder establecer, digamos, en la formalidad del Estado, tengo que contrastarlo y tengo que analizarlo con la idea de la sociedad civil, otro concepto del cual no hemos hablado, pero que el concepto de sociedad civil engloba este conjunto de relaciones materiales de producción, de las formas organizativas de esas distintas clases sociales y de las peleas de carácter puramente privado. En ese sentido, uno podría decir, por ejemplo, en el paro nacional, lo que se expresó fue la sociedad civil, es decir, las personas que están reivindicando sus derechos sociales y económicos, ¿cierto? Y allí lo que podemos encontrar es que ustedes se dan cuenta, el gran elemento que aglutinó a la población tiene que ver con la reforma fiscal y la reforma del régimen de salud, es decir, están reivindicando cuáles son sus condiciones materiales de existencia. No están dispuestos a sacrificar los ingresos que tienen para pagarlos al Estado para que además después se lo roben y no están dispuestos a seguir en un sistema, a financiar un sistema de salud que cada vez es más inoperante y que cada vez más privatizado y que le resta cada vez sus derechos. Eso es expresión de la sociedad civil. Y digamos que el otro elemento de la sociedad civil no solamente, digamos, el reclamo de esas condiciones materiales de existencia, sino también sus formas de organización. Entonces, ¿cuáles son sus formas de organización? Entonces, ahí podría ser interesante entrar a mirar algo de lo que ustedes han advertido de la capacidad de organización o no de organización. Tenemos unas pocas organizaciones sindicales, el peso del sindicalismo en Colombia es muy bajo, tenemos una central unitaria de trabajadores que fundamentalmente lo que agrupa allí es a los educadores, que son el sindicato más grande, y a los trabajadores del Estado, que es, digamos, que son los sindicatos más grandes y más fuertes, y de pronto algunos sindicatos de industria, y bueno, entonces ahí tendríamos, digamos, que el otro elemento que mirar y es poder decir, bueno, hasta qué punto efectivamente esa formalidad del Estado puede impregnarse de la materialidad de la sociedad civil, pues eso se expresa solamente en la capacidad organizativa de esas clases, de esos grupos humanos que quieren efectivamente incidir sobre la sociedad civil. Las expresiones que tenemos en el Congreso y las decisiones que se toman allí es tan solo el resultado natural, lógico de las condiciones materiales de existencia que se expresan en esa sociedad civil y no solamente, digamos, las condiciones materiales de existencia por sí mismas, sino cómo se organizan esos grupos humanos para reconocer sus derechos y transformar sus condiciones materiales de vida, considerar que cuál es su participación en el conjunto de la producción. Discutir la reforma fiscal no es más que discutir pues la participación de esas clases sociales sobre lo producido. Hablar de la reforma fiscal implica que simplemente el Estado está tomando para sí parte de los ingresos de los ciudadanos y en este caso con una distribución bastante desigual, donde lo que tenemos son los ciudadanos con menores ingresos apartando mayores recursos al tributo, mientras que aquellos otros que tienen más ingresos aportan menores cantidades a esa tributación. Entonces, la discusión, si ustedes se dan cuenta, la discusión fiscal, la discusión de cuáles son las normas, están expresando cuáles son los intereses de las distintas clases sociales y en los resultados finales están expresando cuál es la correlación de fuerzas de cada uno de esos grupos humanos. Como les planteaba yo, en algún momento decía, yo no conozco en mi experiencia ni lo que yo he estudiado en la historia colombiana, un movimiento de tal magnitud que logre derrotar dos reformas. Eso está expresando una capacidad de la sociedad civil, de una capacidad política de los sectores subalternos de la sociedad civil, es decir, de aquellos que se sintieron afectados por una reforma, que se sintieron que iban a salir perdedores de esa reforma, de expresarse de una manera política tal que llevó al gobierno primero a retirar su reforma y al Congreso después a votar negativamente la otra reforma, la de la salud. Y hasta ahí alcanzaron las fuerzas. Entonces, de ahí para allá uno lo que podría decir es, ¿por qué no se ha logrado más? Porque decir, bueno, porque entonces las fuerzas de estos sectores subalternos se fueron desgastando, su baja capacidad de organización pues no les permite seguir incidiendo en el Congreso, pero tenemos dos ejemplos muy claros
de cómo en la sociedad civil, aquellos sectores que están en condiciones o que siempre han estado en condiciones de subordinación, que no lo habían logrado expresar sus intereses, logran hacerlo y logran tener una victoria tan importante que dadas una experiencia en las formas de organización, que dadas una experiencia en las formas de participación política, pues llega un momento determinado donde, digamos, su fuerza y su capacidad de acción también entra a limitarse. Entonces, quisiera, digamos, como insistir en esto. El concepto de sociedad de Marx implica un concepto de poder desentrañar las relaciones que establecen los seres humanos entre ellos. Poder desentrañar esas relaciones tiene que ver con considerar de manera dialéctica dos conjuntos de factores, las ideas que esos grupos humanos se hacen de sí mismos y las condiciones reales de existencia de esos grupos humanos. Las ideas se despliegan en ideas políticas, religiosas, estéticas, en instituciones políticas y jurídicas, y las condiciones materiales se despliegan también en formas de producción, formas de participación de lo producido, formas de consumo, relaciones entre cada uno de esos grupos, clases sociales, organizaciones sociales, el concepto de sociedad civil. Ese conjunto de elementos es lo que habría que mirar y las decisiones que finalmente se toman en un grupo humano, el destino que marca un grupo humano, tendría que ver no solamente con su vida, sino con sus condiciones materiales de existencia. El Estado, en consecuencia, el MAR, constituye esa institucionalidad, ese conjunto de instituciones que permiten expresar esas tensiones en la sociedad civil y darles una salida. ¿Hasta dónde? Hasta donde alcance la capacidad de esos integrantes de la sociedad civil, de esas clases sociales, de establecer, de tener la fuerza suficiente para poder establecer una correlación distinta y marcar un derrotero distinto. Entonces, insisto, si quieren ustedes analizar la situación del paro, no sería suficiente con mirar los aspectos ideológicos, sino que habría que mirar cuáles son esas condiciones de vida de esa población y en lo fundamental, ¿cierto? No solamente esas condiciones de vida allá miradas desde la objetividad de un científico social, sino cómo son experimentadas por esos actores sociales, por esas clases sociales, por esos individuos, por esas organizaciones y cómo es que ellos se plantean la forma de resolverlos. Ese sería como el elemento fundamental. Y considerar, digamos, como si estamos en un proceso de construcción de un Estado moderno, eso implicaría cómo el Estado logra emanciparse de los poderes materiales de esa sociedad, adquirir un nivel de generalidad que le permita establecer las libertades y la garantía de las libertades de cada uno de los grupos humanos, tanto la libertad de ideas, la libertad de conciencia, la libertad de acción, la libertad de expresión, como también lo que tiene que ver con la libertad de organización, de participación política, de acción política. Entonces ese sería como el punto. Finalmente quisiera señalar la idea que plantea Marx de cómo, digamos, la historia humana no se acaba con el Estado moderno, sino que ni con la sociedad capitalista, sino que así como hemos dicho que la sociedad capitalista, digamos, se constituye en una traba de la producción social, en tanto que en vez de propiciar, digamos, ese desarrollo económico, lo que hace es convertirse en una traba y que esa traba se llama propiedad privada, que habría que eliminarla y entonces en consecuencia también socializar no solamente el proceso de producción, sino también el proceso de apropiación y de distribución de lo producido. En el terreno del Estado también plantea una idea similar y es como el Estado moderno también demanda una superación de manera tal que su superación implique, digamos, la superación de ese divorcio entre las libertades formales y las libertades materiales que entran en contradicción, y a eso lo llama la emancipación humana, donde lo que considera es que los individuos, una vez eliminada la propiedad privada, así como organizan la producción para garantizar el buen vivir de todos los integrantes, los miembros de ese grupo humano determinado, ya no necesitarían una fuerza que los organice y que asuma, digamos, el orden social sobre la base de tener unos organismos que
digamos, garanticen ese orden como una fuerza policial al interior del país o unas fuerzas militares para las relaciones con otros, sino que esos elementos ya resultarían innecesarios porque si no hay clases sociales no habría necesidad de un aparato que esté manteniendo un orden forzado sobre la base de la consideración de que ese no es el orden material de existencia que contradice ese orden formal planteado en las instituciones. Digamos que eso a grandes rasgos lo que hemos trabajado de marzo hasta ahora, que podríamos, digamos, tener esos elementos para poder hacer el análisis sociológico de una situación particular. Quiero resumirlo en este sentido. Si actuamos desde una perspectiva del método que Marx nos propone para analizar la sociedad, tendríamos que efectivamente mirar los conjuntos de ideas políticas, religiosas, filosóficas, científicas, de las instituciones jurídicas, de las instituciones políticas, por un lado, pero además de eso, establecer la relación con las condiciones materiales de existencia de ese mismo grupo humano, lo cual implica las formas cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se consume, y todo eso cómo se da expresión en unas relaciones sociales de producción que se complementan con unas formas organizativas de los distintos grupos humanos que participan allí de ese proceso productivo, conjunto que damos el nombre de, por un lado, de lo que tiene que ver con las formas materiales de producción y las formas de organización social, los llamamos sociedad civil, y por el otro, digamos, encontrar esa dinámica permanente de tensión entre estos dos conjuntos de elementos, los cuales le da un carácter dialéctico de permanente tensión entre las ideas y las condiciones materiales de existencia, entre las instituciones jurídicas y políticas y la sociedad civil, entre el Estado y la sociedad civil, ver esa permanente tensión en concreto, en específico, en cada caso, y mirar cómo eso va estableciendo una dinámica de cambio permanente que tendríamos que empezar a descubrir. Es decir, desde una perspectiva marxista no podríamos decir que las cosas son, sino que las cosas están siendo y que lo que estamos mirando es un momento determinado del proceso histórico, mirando cómo ese momento es, digamos, el producto de unas condiciones anteriores, pero a tu vez también está proyectando unas condiciones futuras de la acción social y de las relaciones sociales. Y por el otro lado, digamos, mirar también el concepto del Estado como una expresión también, el Estado moderno en particular, como una expresión emancipada de la vida política, emancipada de la religión, emancipada de los poderes económicos, en las cuales se parte de la idea de los ciudadanos libres que disputan, digamos, la orientación de ese Estado, que lo disputan sobre la base, digamos, de unas instituciones constituidas a partir de la Revolución Francesa, que tienen que ver con esa división de poderes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en el cual Marx, digamos, se encuentra que allí se expresan la garantía de unas libertades de una manera formal que contradicen con esa sociedad civil que está encontrando unas libertades de carácter material que no permiten la realización genérica del ser humano, y en consecuencia, a partir de ahí considera que esas digamos, dificultades, tensiones que se presentan entre relación entre lo particular y lo general, entre lo particular y lo genérico del ser humano, tanto en la sociedad civil como en el Estado, podrían hacia el futuro encontrar una salida por medio de la superación de la propiedad privada y del Estado moderno, en el sentido de que no se necesita una fuerza de regulación que fuerce mantener un orden social que ya no tiene ningún sentido mantenerlo. Eso, digamos, a grandes rasgos, lo que yo encuentro, lo que yo he querido que podamos, digamos, entender, profundizar y con ayuda de lo cual podemos, digamos, abordar la comprensión de una coyuntura o de una situación como la que estamos viviendo actualmente en el país. He buscado dar algunos ejemplos de cómo hacer uso de ese método que, insisto, no nos da las respuestas. El método, si lo entendemos como método, nos da el camino. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y sobre la base del camino nos da como los elementos sobre los cuales tendríamos que trabajar para encontrar respuestas pertinentes a este momento que se presenta en la historia humana de Colombia. Bueno, ya he hablado mucho. Veamos a ver ustedes, quiénes de ustedes tienen sus apreciaciones, qué preguntas surgen, qué comentarios surgen, y luego pasamos a la idea de los grupos que ustedes hayan conformado y los temas que quieren investigar.